Muy buenas tardes. ¿Seguís despiertos? ¿Seguís vivos? Porque lleváis todo el día, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo hacemos rápido. Yo vengo hoy a hablar de ciudades, de smart cities y sobre todo de ciudades más transparentes y democráticas, ¿no? Que a simple vista parece que no es muy técnico, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que va a ser una ciudad en el futuro. Nos estaba contando Marc la cantidad de datos que se están generando, la cantidad de sensores que se van a instalar y más o menos nosotros nos imaginamos una ciudad así. No sé si en el 2020 o en el 2050 o cuándo, pero bueno, pues una ciudad que cuando haya un incendio forestal nos avise, que cuando haya un atasco en la autopista nos envíe un mensaje de por dónde coger el siguiente desvío, que nos ayude a encontrar una plaza de aparcamiento, que nos ayude a saber dónde están las zonas menos ruidosas de nuestra ciudad y todo tipo de cosas que podáis pensar. Nosotros desde Libelium trabajamos precisamente en esta parte de sensores. Para nosotros el Internet de las cosas es la unión de tres elementos muy sencillos. Por un lado, los sensores, poder medir cualquier cosa, los protocolos de comunicación, es decir, poder transmitir esta información de cualquier manera, y las herramientas y las plataformas software donde podemos visualizar estos datos y, sobre todo, extraer esta información, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué tiene que ver esto con transparencia y democracia, ¿no? Pues parece que esto no va a ayudar mucho, que pongamos sensores, pues tampoco es que vaya a ayudar mucho a que haya financiaciones menos irregulares y cosas así, ¿no? O tal vez sí. Cuando comenzó el concepto de Smart Cities, yo creo que la primera vez que escuchamos estos términos fue más o menos para 2009, 2010, se empezó a asociar el tema de cuantos más sensores, más inteligente es tu ciudad. ¿Y qué ocurre? Que los primeros proyectos que vimos y en los que trabajamos, pues aquí tenemos fotos de Santander, de Serbia, de Salamanca también, pero hemos hecho muchísimos más en Australia, en Francia, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Todos tenían un poco el denominador común de poner sensores en las ciudades. Cuantos más mejor y ya está. Y digamos que ha habido como una especie de... hubo como muchísimo boom con el tema de las Smart Cities y luego hubo como el típico periodo de gran desilusión, esto es un bluff, en realidad esto no sirve para nada, etcétera, etcétera. Por romper una lanza en favor de todos esos primeros proyectos, hay que entender que estábamos poniendo a prueba la tecnología. Cuando un investigador médico está probando una vacuna, pues solo nos enteramos cuando ya han pasado todos los estudios clínicos y ya es un éxito. Pero claro, aquí las pruebas hay que hacerlas todas en público y hay que hacerlas en ciudades. Eso añade muchísima presión a los proyectos de Smart Cities, porque todas las cagadas que vas a hacer y todas las equivocaciones que vas a cometer son en vivo y en directo, con todos los ciudadanos tuiteando lo inútil que es este alcalde por haber hecho esto, lo despilfarradores que son allá por haber hecho lo otro y demás. Pero era necesario saber qué pasa cuando se instalan sensores. ¿Aguantan? ¿Cuánto tiempo pueden durar las baterías? ¿Cómo se instalan? ¿Cuánto tiempo necesito yo molestar a mis ciudadanos para hacer todas estas cosas, ¿no? Y poco a poco hemos ido viendo pues, otros proyectos que han ido saliendo mucho más después y que se han ido un poco recopilando todo este feedback de los primeros proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto que tenemos ahora en la ciudad de Barcelona y lo que me gusta de aquí es que el propio ayuntamiento ha desarrollado su propia plataforma software para visualizar los sensores dentro del ayuntamiento.
¿Qué pretenden? Romper una de las barreras que se ha visto que había en muchos sitios, que es el que los propios departamentos de los ayuntamientos no cooperaban entre sí. Parecía que una cosa era tener sensores y otra cosa era el departamento de parques y jardines, el de alumbrado, el de tráfico y demás, que no tenían nada que ver. Bueno, pues están intentando hacer algo diferente. Y este es otro proyecto que tenemos sobre resiliencia, que es como la nueva palabra de moda dentro de las Smart Cities, que consiste en intentar darle un poco de inteligencia a estos sensores y poder desencadenar acciones de evacuación, por ejemplo, o de emergencias cuando determinados actos suceden. Por ejemplo, aquí veis una foto colocando unos sensores de medida de nivel de agua debajo de un puente, y lo que se está midiendo ahí es los niveles de crecidas de los ríos, porque lo que sí que saben en las zonas rurales es que cuando el río está a 3 metros en este punto, tengo exactamente 2 horas para evacuar el pueblo que está a 2 horas y media y a 10 kilómetros más abajo. Y están buscando lanzar acciones automáticamente. ¿Cuál es la primera idea que quiero lanzar aquí y que creo que es la primera conclusión? Y es que datos no son un sinónimo de información, sino hay un contexto. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la otra causa que ha hecho que haya como una gran decepción, entre comillas, alrededor de los proyectos de Smart Cities? Es que ha habido muchos ayuntamientos que se han lanzado a la moda de sensores, otros que se han lanzado a la moda de decir, no, es que yo cumplo, yo no solo pongo sensores, yo hago Open Data. Plus, el nivel de ozono son no sé cuántos ppm, el nivel de nitrógeno son no sé cuántos ppm, las partículas de polvo están en no sé qué. ¿Cómo os habéis quedado? Pues igual, porque es necesario saber si esos valores son los buenos, están por encima de los valores permitidos por las directivas europeas o no. Y eso hay pocos portales que lo hayan hecho todavía. Y es una de las asignaturas pendientes. Claro, cuando no haces eso, los ciudadanos te dan la vuelta. Y si nos vamos a la otra parte del mundo, esto es Fukushima, cuando sucedió el tsunami y afectó a la central nuclear y hubo la famosa fuga radioactiva. Y bueno, pues bola de noticias, los daños materiales, los daños personales, los daños medioambientales. Y de repente, ¡plas!, pillas esta noticia y habla de que se detecta radiactividad en California procedente de Fukushima, que, como no soy una experta en radiación, no sé si es posible, si no. Pero no es esa la historia. La cosa es que en uno de los párrafos dice que una de las empresas que comercializan píldoras de iodur de potasio, que previenen la absorción de radiación, se había quedado sin existencias gracias a esto. Entonces, claro, ya entra en juego otra cosa, que es el gran desasosiego que tienen las personas cuando están expuestas a un montón de datos y no saben si son fiables o no. No saben si estamos en las manos de los medios y de las grandes empresas, de nuestros gobiernos y demás, que les interesa decir que los niveles de radiación son muy bajos para que no cunda el pánico, o que son muy altos para que consumamos determinados productos y demás. Es decir, los ciudadanos ven una necesidad a veces de herramientas independientes de medida que puedan al menos utilizar para contrastar los datos que nos están ofreciendo lo que es pues el establishment, ¿no? Así que nosotros lo que hicimos, nosotros hacemos hardware, ¿no? Entonces no podemos hacer grandes cosas ante desastres así. Lo que hicimos fue intentar ofrecer algo para paliar esta sensación de desasosiego que podían tener los ciudadanos. Y diseñamos un sensor de radiación que podía ser utilizado de una manera muy sencilla
y que era open source, se podía adquirir de una manera muy barata, y además enviamos una primera tirada a un par de laboratorios de Hack Labs en Japón para que pudieran utilizarlos. Solo 2 semanas después sucedió lo que estáis viendo en la pantalla, y es que los ciudadanos que habían recibido o que habían comprado estos dispositivos, o incluso no los nuestros, sino otros, estaban colgando todos en el mismo sitio sus propios datos de radiación, porque estaban viendo la necesidad de crowdsourcing, de compartir esta información y de pensar, de ver el que si para mí es útil, para mi compañero también. Las ventajas de esto son más de las que parecen. No solamente era una fuente independiente, mantenida por individuos, donde la ciudad había tenido que hacer un coste, una inversión de 0, porque lo estaban manteniendo los ciudadanos, sino que estas iniciativas de crowdsourcing, al igual que pasa con Wikipedia, por ejemplo, tienen un mecanismo de autorregulación. Es decir, si de repente hay un dato espúreo que está midiendo, tenemos todos datos alrededor del mismo sitio con un cierto valor, y hay uno que se dispara, automáticamente se detecta que alguien está intentando introducir un dato erróneo. Es decir, los ciudadanos quieren participar, y de hecho hay iniciativas que se han dado cuenta. Esto es del Ayuntamiento de Nueva York, que esta iniciativa de New York City Big Apps la promocionan en el mismo metro, para que os hagáis a la idea, donde se intenta fomentar que los ciudadanos utilicen los sets de Open Data que tiene el Ayuntamiento para resolver problemas existentes en la ciudad. Se lanzan tanto los juegos de datos abiertos como los retos que hay. Pero bueno, esto hay muchísimas ciudades en España también que lo están haciendo. Y llegamos a esta última idea, solamente tenía 3 ideas clave para hoy, de Open Data, democracia para el Big Data, que no tiene foto porque, claro, como todavía no estamos en ese futuro donde las ciudades ya son más democráticas y más transparentes, es difícil, ¿no? Pero la idea es que si vamos un poco más allá y pensamos en la segunda iteración, una vez que tengamos sensores generando datos, que seamos capaces ya de sacar todo el máximo partido a todos estos... A todas estas informaciones, y que ya estén generando las ciudades una mejor calidad de vida para nosotros, la siguiente es poner todos esos datos en contexto de gasto y de inversión. Por ejemplo, en Estocolmo, hace unos años se aprobó por referéndum que se instalara un peaje por acceder al centro de la ciudad, para poder paliar los efectos de las emisiones de CO2 que había en el centro de la ciudad. Hay ciudades como Londres, por ejemplo, que también lo están haciendo. Si los ciudadanos, la solución no es darles estas cosas a los ciudadanos en referéndum, sino decir, tenemos estas medidas de CO2 en el centro. Estamos proponiendo, porque las hemos medido, lo primero. Sin medida no es posible la mejora. Segundo, queremos hacer esta inversión y poner unos peajes para poder reducir el nivel de CO2 en el centro de la ciudad. Vamos a estar controlando el antes y el después. El coste de la inversión de los equipos va a ser este, y el retorno de la inversión esperamos que se haga así mediante los peajes que paguen los ciudadanos accediendo. Si nuestros políticos se atreviesen a poner todo eso tan claramente en Internet, y nosotros podríamos llegar a ser una sociedad totalmente dirigida en nuestras decisiones de voto por los datos objetivos. Y este es solamente un ejemplo, no me quiero extender más, pero sí que me gustaría terminar introduciendo la idea de que la tecnología está preparada. Obviamente los ciudadanos yo creo que también lo están, y creo que el turno será ver si están preparadas las instituciones y nuestros políticos para lo que somos capaces de conseguir. Muchas gracias.